Hola a todos, hoy hacemos vídeo de Pikachu y Pokéballs de pompones. Además, este vídeo forma parte de otra colaboración que es con Lucía de Menudo Numerito, que ha hecho este almohadón cojín de Pokéball precioso. Os dejo el enlace en la descripción y en la tarjeta y además el enlace a su canal. Bueno, pues no os perdáis el final del vídeo que hablaremos de sorteos. Pues vamos ya con el vídeo. Vamos a hacer con un bote de plástico y lana de colores un Pikachu y dos Pokéball. Empezamos quitando la parte de abajo del bote de plástico. Yo voy a usar un bote de champú, pero podéis usar cualquier bote. Cuanto más duro sea, mejor. Pero bueno, tampoco pasa nada. Recortamos bien para no hacernos daño y ahora lo que vamos a hacer es cortar por el centro. Vamos a cortar una fila por el centro, una línea que nos va a permitir pasar por ahí nuestra lana para poder hacer el nudo al pompón. Hacemos lo mismo con el otro lado. También hacemos dos pequeñas hendiduras en la parte del tapón. Esto no es obligatorio, es para que sea más cómodo, para meter luego por ahí, ¿veis? La lana y que quede fija. Hacemos una hendidura, una raja en cada lado. Como vemos, el bote queda como blando. Tendremos que meter algo antes de hacer el pompón. Pero bueno, vamos a empezar. Para empezar metemos la lana que va a ser parte del centro del pompón, es decir, la que vamos a atar en el centro, la metemos hasta el final de nuestro bote y la dejamos dentro de las hendiduras. Ahora vamos a meter algo para que las paredes no se vayan hacia el centro. Podéis meter cualquier cosa. Fijaros, un mismo ovillo de lana, una madeja de lana nos sirve. Pero bueno, a mí me resulta más cómodo. He encontrado una tapa de queso y la meto dentro. Así se me queda, ¿veis? Más durito y no se cierra tanto. Podéis meter cualquier cosa, ya digo. Ahora no tenemos más que hacer el pompón. Enrollando la lana alrededor del bote, sujetamos el extremo con el dedo hasta que llevamos bastante ya hecho y se sujeta solo. Primero vamos a poner el color rojo, luego pondremos el negro y al final el blanco, así nos quedarán una Pokéball muy chula. Fijaros, podéis usar las vueltas que queráis. Yo para este bote de champú y para que me queden bien, porque podemos hacer dos tamaños de vuelta, voy a hacer 80 vueltas de rojo, 20 de negro y otras 80 de blanco. Es interesante que ninguno de los colores monte sobre el otro para que luego no se queden mezclados, es decir, que el rojo quede como suelto, el negro también y el blanco también. ¿Veis cómo quedan de gorditos, no? Pues una vez que acabo, lo único que tengo que hacer es sacar la tapa o lo que tuviera dentro y ahora pasar la lana rosa que tenía abajo hacia uno de los lados. Y una vez que ya tengo las dos lanas en el mismo lado, lo que hago es hacer un nudo, como hacía siempre. Lo puedo hacer con la lana dentro de mi bote o puedo sacar toda la lana fuera, como en este caso, pero ya veréis, como vamos a hacer más, unas veces lo hago de una manera y otras de otra. Lo que sí que es cierto es que tengo que hacer un nudo lo más prieto posible, eso siempre, para que luego no se desarme el pompón. Pues hago un doble nudo y ya solo me queda recortar la parte lateral, donde está doblado. Lo recorto y organizo un poco. Daros cuenta que como tiene tres colores y uno de ellos, el negro, es más fino, es como que se queda un poco desordenado. Tenéis que ordenarlo un poco y empezar a cortar, como siempre, para que quede mejor, porque aquí así queda un pompón un poco deslavazado y entonces hay que igualar y a mí me gusta que quede muy denso, ya lo sabéis, así que a cortar. Bueno, la verdad es que una vez que lo hemos cortado, como decíamos, tenemos que ordenar un poco las lanas, para que se nos quede bien los negros. Veis que parece que hay trozos que hay más, pero es que hay que peinarlo bien. Ojo, con el soporte que veíamos el otro día para el vídeo de Jigglypuff, os lo dejo en la cajita de información y en la tarjeta, pues si no lo habéis visto, también podemos hacer Pokéballs. Fijaros, hacemos también blanco, negro, rojo y hacemos las divisiones que queramos en función del tamaño de las bolas. Ya digo, esto lo vimos en el vídeo pasado. Bien, pues en este caso voy a hacer dos para quedarme más pequeñas, Y además he puesto menos lana, con lo cual también el tamaño influye. Pues solo tendría que cortar por la mitad y luego en los laterales donde está el soporte. Y como he puesto poca lana, pues veis, el tamaño ha quedado más pequeñito que la grande, que es la que estaba haciendo. Para hacer el centro de la Pokéball, lo que voy a hacer es utilizar pues la parte de dentro de un washi tape y la parte de fuera de una tapa de un boli. Yo prefiero hacerlo todo en un trozo de goma eva, podéis hacerlo en dos, primero el negro y luego el blanco. Bueno, vamos ahora a hacer a Pikachu. Para eso, para el centro del pompón, voy a poner lana doble, porque quiero que me quede bien prieto. Voy a usar mucha lana y no quiero tener problemas.
Bien, pues lo pongo atado a la parte de abajo, como hacíamos antes, para que no me moleste mientras que pongo el resto de lana. Meto mi tapa de queso Filadelfia y ahora, pues nada, empiezo a enrollar. Y enrollo muchísima cantidad, porque lo que quiero ahora es un pompón grande, del mismo tamaño del que hacíamos a Jigglypuff, para que así puedan jugar luego. Ahora hago igual que antes, quito la tapa, paso la lana de un lado hacia el otro y cierro. En este caso voy a cerrar dentro del bote, pero vamos, como hemos visto antes, lo podéis hacer fuera. Esto es para que vayáis viendo distintas formas. Si lo hacemos dentro, como de alguna forma está más prieto, tenemos que ayudarle un poco, ¿veis? Estoy intentando juntar toda la lana y empujar bien. Bueno, pues una vez que lo tenemos podemos sacarlo y recortar o recortar dentro. Voy dando distintas pautas para que os sirvan, a unos servirá una cosa y a otros otra. Pues nada, cortamos los dos lados y ya tenemos nuestro pompón. Solo nos falta recortar los pelillos que quedan un poco por fuera, deshilachados. Ya sabéis que además a mí me gustan los pompones la parte prieta. Entonces vamos a recortar, no tiréis en absoluto lo que sobra. Ya dije que sirve para relleno y en este caso nos va a servir además para otra cosa. ¿Veis? Tiene el mismo tamaño que el pompón que hacíamos de Jigglypuff. Pues nada, sigo recortando porque yo no lo quiero redondo, lo quiero un poco achatado. Bueno, pues vamos a ir con las orejas de Pikachu. Ya sabéis que sus orejas son como puntiagudas y en la parte de arriba tiene un poco de negro. Bien, cortamos dos triangulitos de goma eva, podríais haber usado cartulina también si queréis. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerles lana por encima. Para eso ponemos primero silicona caliente, podéis poner cualquier pegamento y ahora esto lo untamos en nuestros trocitos de lana, ¿veis? Y así es como que me queda un poco peluche también las orejas. Como la oreja tiene que estar un poco recta y la goma eva no es muy fuerte, lo que hacemos es poner un par de capas de silicona caliente y así endurece mucho la goma eva. Una vez que hemos acabado por la parte de adelante, hacemos lo mismo por la parte de atrás. Y una vez que acabamos, lo que hacemos es recortarlas. Y ahora con rotulador permanente marcamos la parte de arriba, como tienen las orejas de Pikachu. Como al poner rotulador permanente encima del peluche suelta como la anilla, ¿veis? Pues lo que hago con una tijera es recortar esa lanilla y volver a aplicar rotulador permanente. Así ya al final me queda bien. Bueno, fijaros qué diferencia entre Pikachu y Jigglypuff, ¿eh? Me ha quedado mucho más estirado Pikachu, que es lo que yo quería. Ahora le vamos a poner las orejas, le vamos a poner también los brazos y las piernas. Para poner los brazos y las piernas vamos a hacer pompones manuales. Pompón manual llamo yo a enrollar en mi dedo pues unas cuantas vueltas de lana. Podéis hacerlo tan gordo o tan fino como queráis. Y una vez que recortamos solo tenemos como siempre que pasar una lana por el centro. La atamos y ya está, le damos forma. En el caso de piernas y brazos, como veíamos en el vídeo pasado, lo que hacemos es dejarlo muy cortito. Entonces hay que recortar bastante. Yo para pompones pequeños, como para rellenar los huecos en los cuadernos, uso pompones manuales que acaban mucho antes. Bueno, pues nada, recortemos. Ahora vamos a pegar estos pompones al pompón principal. Hay dos maneras de pegar. Una así, directamente pompón sobre pompón, que la verdad para cosas así muy planas funciona, aunque veis tenemos que dar luego otro toque de pegamento porque no es fácil pegar en la estructura del pompón, son lanas que están tiesas. Y hay otra manera de pegar que veremos luego. En el caso de las orejas lo que hago es abrir un hueco y pincharlas ahí. ¿Veis lo que digo? Abro un hueco en el pompón principal, pongo pegamento en la oreja y la pego. Ahora vamos a hacer lo mismo que las orejas con la cola de Pikachu. Para eso he cogido un trozo de goma eva, miro a ver si es del alto que quiero y dibujo lo que es la cola. Recorto y pego con silicona, pongo otra vez los pompones y así, igual que hacíamos en el caso de las orejas. Es importante resaltar que como la cola tiene bastantes para arriba para abajo, zigzags, antes de darle por el otro lado lo que es la cola y los pompones, es conveniente cortarlo. Y otra cosa que es conveniente, si veis que no queda muy bien, muy fuerte, ponerle más silicona, endurecer, digamos, porque tiene que quedar muy recta. Podéis hacerla también de goma eva, ¿veis? Cómo quedarían una y otra. A mí me gusta más de peluche porque es como que va más con lo que estamos haciendo, pero no sé, ponerme en comentarios qué os parece a vosotros. Y ya no tengo más que pintar otra vez con rotulador permanente el final. Fijaros,
Voy a hacer ahora los brazos, y en el caso de los brazos he hecho otro pompón. Este es otro truco. Puedo pegar un poco lo que es el borde de la lana intermedia para que no se me abra al usarlo de brazos, ¿veis? Y ahora ya recorto, estoy haciendo los brazos y os voy a enseñar otra forma de pegar los brazos al pompón, que es poniéndole una pestañita de goma eva. Pego la pestañita a mi pompón y esa pestaña la voy a pegar luego al pompón principal, como hemos pegado las orejas, apartando un poco la lana y pegándolo. Y queda mejor que si lo pegamos directamente, ¿eh? Ahora, ¿veis? Pongo silicona en lo que es la pestaña de goma eva y esa pestaña, abriendo un poco, como digo, la pongo en el peluche y queda mucho mejor. Para hacer los ojos he cogido goma eva blanca y la tapa de un rotulador. Marco la tapa y ahora lo que hago es colorear de negro, pero dejo una parte blanca que va a ser la mirada. Ya sabéis que en Pikachu la mirada es casi la mitad del ojo, ¿eh? Así que nada, ahora recortáis esto y ya tenéis los ojos. Ojo, siempre marcar el contorno en negro, que si no quedan muy raros. La boca, he dibujado más o menos la boca y ahora la parte de arriba le pongo rotulador permanente negro y luego voy a poner el contorno negro y una rayita de color rojo un poco más oscuro en la parte de arriba. Y ya está, solo me quedan los mofletes, que son un círculo rojo que también contorneo de negro. Bueno, ya lo tenemos todo, ahora pensamos bien dónde pegarlo, un poco más arriba, un poco más abajo y lo pegamos. Y ya está nuestro Pikachu. Ha quedado súper gracioso, ¿eh? A mí me encanta. Fijaros además, si os gusta el juego de Pokémon GO y capturar Pokémon, podéis hacer varios Pokémon de peluche y jugar a capturarlos. Solo tenéis que lanzarles las Pokéball. Y ahora os voy a hablar del sorteo. Bueno, pues en el sorteo yo voy a sortear a Pikachu y las Pokéball. Jigglypuff no puedo porque a lo mejor la tengo que dar al ganador de nuestro sorteo de Instagram, al que adivinó las miniaturas. Y Lucía en su canal va a sortear el cojín de Pokéball. Como os he dicho, os dejo en la descripción el enlace a su canal. Bueno, pues para ganar este Pikachu tan gracioso y las Pokéball, lo que tenéis que hacer es, como siempre, dar a me gusta a este vídeo, ponerme en un comentario qué tipo de vídeos queréis que hagamos en la siguiente temporada y además estar suscritos. Por supuesto, si no estáis suscritos, aprovechar ahora. Nos vemos en el siguiente tutorial.